El tema de la semana pasada, necesidad de arrepentimiento. Estamos hablando acerca de entramos a conceptos de arrepentimiento y vamos a hablar la clase de hoy también, los elementos del arrepentimiento, y la próxima semana entramos al Tevilá en agua, ¿ok? Entonces, de la semana pasada tocamos versículos desde Lucas 13 hasta Apocalipsis 3:3 y entendimos claramente por la intervención de todos la importancia de hacer teshuvá. ¿Quién me puede dar una palabra en español, Vicky, para teshuvá? ¿Cómo? Me gusta más retornar, porque el retornar el regresar, este concepto de tiene un concepto profético bien interesante, porque usted solamente regresa a donde usted ya había estado. Y es interesante que nosotros, sin haber conocido la escritura ni la palabra, el Eterno nos está diciendo que regresemos, pero regresemos ¿a dónde? Si yo nunca estuve ahí. Entonces lo conectamos con las palabras que se dijeron en el monte Sinaí. A ustedes que están aquí presentes les voy a dar mi Torá, pero no solamente a ustedes, sino a todos los que hoy no están presentes con ustedes. Estaba hablando de nosotros. O sea que está hablándoles a la generación de los hijos de Israel que están retornando, no por la esencia de lo que nosotros hayamos obtenido en esta vida, sino porque somos el resultado de un linaje y somos parte de ese linaje. Y si este es el linaje del retorno, si este es el tiempo de los cumplimientos proféticos, yo creo que nuestra generación y la generación de nuestros hijos tienen algo muy, muy importante en el plan de Dios, muy importante, porque estamos hablando de todos los tiempos ya cumplidos, matemáticamente profecías cumplidas, las condiciones de profecías que no las podemos mirar por años están en ese proceso, como se habla de rumores de guerras, eso hay, nación contra nación, eso hay, pero las de línea cuantitativa, donde los años están, son bien interesantes. Voy a poner eso, aunque no tiene que ver con el concepto como tal de lo que vamos a ver, pero es importante porque esta generación es tan importante el concepto de retorno. ¿Qué pasó en 1917? ¿Ah? En esa época se dio, fue una etapa, ¿ok?, de la caída del gobierno otomano. ¿Qué es lo que están tratando de restaurar otra vez? El gobierno otomano, gracias. ¿Ok? Lo que se está tratando de hacer hoy de levantar al nuevo califa sería como el papa árabe. Muy bien. Vamos a hacer espacio porque las visitas son importantes, o nos paramos y les ponemos sillas. Amén. Muy importantes. Hágase allá, hermano José y su esposa, ahí al lado, ahí está Juanita, ahí está. Gloria al Eterno. ¿Sí lo lograron desbarar, hermano José? Se quedó el carro allá. No se preocupe que aquí a la salida le mandamos al ingeniero de allá de Rayitas, se llama Evelio. Él le va a decir, yo le mando llamar la grúa, no mentira, algo le solucionamos ahorita, ¿ok, hermano? Ok. Entonces, en 1917 sucedió esto. Simplemente estamos hablando de conceptos históricos. Gracias, Jorgito, por ir al rescate de los hermanos ahí. En 1947
¿Qué pasó? ...14 de mayo de 1948... se hizo público lo que se había firmado en noviembre de 1947. La Carta de Constitución del nuevo gobierno de Israel. ¿Ok? 1947. 1967. ¿Quién recuerda qué pasó en 1967 con Israel? La guerra de Yom Kippur. Le llaman la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur. Es importante entender que en este año era un año Yobel. Se conoce como la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur. Jubileo. Es un jubileo de 50 años. En este año es bien interesante porque aquí los árabes perdieron todo poder sobre Israel, sobre Jerusalén. Todo lo que querían hacer los árabes, perdieron todo poder. Lo único que quedó, que todavía están en esa batalla, es un grupo pequeño en la franja de Gaza conocido como palestinos. Ese es el único meollo en el asunto hoy, pero desde aquí empezó en el proceso histórico a quitársele un poder a los árabes sobre Jerusalén. ¿Por qué les digo esto? Porque de 1947 al 2017 hay 70 años, que es lo que conocemos como una generación. Ahora, cuando estudiamos profundamente los conceptos de generación, las generaciones pueden divagar entre 40 años y 80 años. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en el desierto murió toda esa, y solamente fueron 40 años. O sea que si lo miramos desde un punto de vista más amplio, oscila una generación de un país en todos esos años, pero en los Salmos nos enseña que las generaciones, la generación y los años de un rey son 70. Entonces nos basamos a esa cifra para pensar en el 2017. Si hacemos la suma de un año Yobel a este concepto, ¿cuándo sería el próximo año Yobel? 2017. ¿Ok? Si a este le sumamos el añito, sería 2017, 2018. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que matemáticamente estamos en tiempos muy interesantes para analizar, para orar y para darle seriedad a lo que nosotros, más bien a lo que el Eterno nos está entregando. Ser muy conscientes de los tiempos. 2017. A eso le podemos agregar la profecía que hemos hoy entendido por Torah, cuando el Eterno dijo: mi espíritu no estará más en la carne humana más de 120 años. Entonces, esos 120 años de los que habla el capítulo 6 de Génesis, cuando lo del diluvio, que muchas veces es tenido en cuenta como que los 120 años que Noé se demoró haciendo el arca, o en otras versiones se entiende más que lo que le iba a dejar a los hombres por edad eran 120 años, sabiendo que el mismo Noé y algunos de los que quedaron vivieron como 400 años después, o sea que no se refería a la edad. ¿Ok? Cuando nosotros nos vamos al Pardés, esto es lo literal. Cuando llegamos a lo alegórico y aún a lo aplicable del Derús, lo vemos como tiempos proféticos, que son los 120 jubileos. Y los 120 jubileos se cumplen en el 2017, 6.000 años.
De acuerdo a esta profecía, los 6.000 años se cumplen en el 2017. Eso ya lo tienen claro todos los rabinos judíos que han manejado la cronología de la historia de Israel con claridad. A eso le podemos sumar la profecía de Moshe, y eso me lo dijo Michael. ¿Cuánto tiempo duró Moshe? 120 años. Y después de los 120 años, ¿quién tomó la autoridad sobre Israel? Yehoshua. Yehoshua, después de esos 120 años de la Torá de Moshe, entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea que nosotros estamos en años muy neurálgicos, y cuando se nos predicó desde que nos volvimos cristianos, porque muchos somos cristianos desde hace 15 o más años, siempre se nos ha dicho que debemos estar en santidad, aunque no se nos predicara que era santidad, pero siempre la palabra santidad existió desde que nos convertimos. Les dejo esa matemática para que piensen en la palabra santidad, en la palabra retornar, regresar a Dios como generación. Amén. Ok, vamos a meternos en la clase del día de hoy, que se llama elementos de retornar, de hacer arrepentimiento. Palabra hebrea teshuvah. La palabra que más se conoce en el ámbito hispano es arrepentimiento. ¿Quiénes estuvieron en la universidad y conocen lo que es materia prerequisito? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una materia prerequisito? Si usted no hace y pasa cálculo, usted no verá en el próximo semestre geometría euclidiana, porque cálculo es prerequisito de geometría euclidiana. El arrepentimiento es prerequisito para el nuevo nacimiento. Si no hay arrepentimiento, la persona no ha nacido de nuevo. Esto es prerequisito. Hoy he hablado con una hermana. Las otras dos cosas, que son inmersión y llenura del Espíritu, esas pueden variar. Puede haber llenura del Espíritu Santo antes de sumergirse o después de sumergirse. Lo normal es después de sumergirse, porque es un proceso educativo. Pero lo primero, arrepentimiento. Entonces, estamos la semana pasada y esta semana teniendo conciencia clara de lo que es arrepentimiento. Ahora nos van a dar en esta clase elementos de arrepentimiento, o del arrepentimiento, o del teshuvah. Y vamos a empezar con la escritura. El hermano Jorge, Salmos 51:17. El hermano Tony, Proverbios 28:13. La hermana María, Lucas 3:8. Si vas a leer de la versión hebraica, trata de hacerlo en términos en español, por favor. El hermano José, Hechos 26:18. Hechos 26:18. Y Juanita, su esposa, Hechos 26:20. El hermano Patricio Amores, segunda de Corintios 7:10. María Fernanda va a leer un ratico en el Salmo 51 del 1 al 12. La hermana Marjorie, Mateo 5:3. Es cortico. En cambio su esposo sí le toca 2 versículos, Mateo 5, 23, 24, Carlos. La hermana Claudia, Marcos 1, 4 y 5. Lina, Marcos 2, 17. La tía Yoli, Lucas 3, del 7 al 9. Rosy, Lucas 5, 32. Ceci, Elizabeth 15,
Lucas 15. No, muy largo muy largo. Lucas 18, del 9 al 14. El hermano Evelio, Lucas 19, 8. Vanessa, Hechos 19, del 18 al 19. Y su esposo J, Hebreos 6, 1. Y yo cierro la clase con Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y se acabó la clase. Voy a cometer rápido esta clase, ¿ven? Nos vemos dentro de 8 días. Ok, Primera de Juan 1:9. Ya estoy listo acá. Bueno, entonces vamos a comenzar. Van pasando adelante, el micrófono está prendido. Y lean por favor bien cerquita, que los van a escuchar en Australia. Ok, entonces vamos a empezar a rescatar de la misma escritura todo lo que nosotros notemos que es un elemento que participa directamente en los conceptos de arrepentimiento. Cuando nosotros manejamos esos conceptos con claridad, nosotros nos vamos a dar cuenta realmente quién se arrepintió. Bueno, al menos no nos importe lo de los demás. De verdad, si yo estoy sintiendo esos conceptos de arrepentimiento, los estoy viviendo. Recuerden que para nosotros tener una vida espiritual no tenemos que tener un marco externo allá afuera, compararme con fulano, con sutano. Que yo mismo por la escritura me lea a mí mismo, hago leja y yo me doy cuenta si estoy como que viviendo realmente lo que he decidido vivir en la fe. ¿Ok? Entonces vámonos con Salmo 51, 17, el hermano Jorge. Usted ni siquiera había escuchado. ¿Cuál otro Jorge hay aquí? No, ese es J. Ok, entonces vaya pasando el hermano Tony con Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus faltas no tendrá éxito, el que las confiesa y las abandona hallará misericordia. Aquí encontramos dos puntos importantes: encubrir versus confesar. Elementos de Teshuvah, ¿ok? O encubrimos o confesamos. Ya, el Salmo 51, 17, Jorge. Mi sacrificio a Elohim es un ruach, quebrantado Elohim, tú no lo rechazas, un corazón contrito y humillado. Entonces, ruach o espíritu, ¿cómo? Quebrantado. Quebrantado. Y un corazón como contrito y humillado. Mire todos los elementos que me dan a mí a entender que realmente he saboreado un verdadero arrepentimiento. El corazón contrito es como cuando una persona dice: es que me siento el corazón como apachurrado, una uva pasa, como que usted siente una cosa allá adentro que se le secó. Corazón contrito y humillado. Lucas 3:8, hermana María. Duro. Lucas 3:8. Sí, amén. Amén. Sean vuestros sus pecados, produzcan frutos que lo demuestren. Y no comiencen a decirse a sí mismos: Abraham es nuestro padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Frutos dignos de Teshuvah o arrepentimiento.
que se note que de verdad se arrepintió. Que eso se nota, eso se nota. Hechos 26, 18, hermano José. Hechos 26, 18 solamente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el don de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Baruch Hashem. Gracias. Hermana Juanita. Entonces es pasar de tinieblas a luz. Ahorita vamos a mirar con los demás elementos que nos van a ir dando los versículos. Hacemos una mejor radiografía del tema. La hermana tiene Hechos 26, versículo 20. Más bien, primeramente, a los que estaban Tranquila. en Dulce y en Yeshua. Estaban, a ver, yo le ayudo porque está leyendo una versión. A los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Yahudá, y a los gentiles que les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Elohim, haciendo obras que ¿qué? Que demuestren arrepentimiento. Entonces ahí en ese versículo se repiten frutos dignos de arrepentimiento a todos. Los que están en Damasco, ¿quiénes eran los de Damasco? José, ¿quiénes eran los de Damasco? Porque estamos hablando de que la hermana está leyendo Hechos y está hablando de los que están en Damasco. ¿Quiénes eran los que estaban en Damasco? Gentiles, casa de Israel. Y los de Jerusalén, judíos, casa de Judá. Mire que ese evangelio, o sea, ellos tenían una claridad en que quiénes eran la casa de Israel y quiénes eran la casa de Judá, y a los dos se les estaba proclamando el mismo arrepentimiento. Amén. El hermano Patricio, ¿cuál lee? Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que agrada a Elohim produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Tristeza de Elohim, dice esa versión, y tristeza del mundo. Son dos tristezas diferentes. ¿Ok? La tristeza de Elohim es Teshuvah. La tristeza del mundo es remordimiento. Lo sentimos, pero es humano. ¿Cómo nos damos cuenta? El viejo tiro de nosotros cuando éramos borrachines. No me vuelvo a emborrachar, y a los 8 días volvemos. Nos daba así. Es más, éramos tan elevados espiritualmente que nos daba ya guayabo espiritual. Decían, uy, tengo un guayabo espiritual, la plática que me gasté. No porque el dolor de cabeza, sino todo lo que perdió. Pero a los 8 días volví y hacía lo mismo. Eso se llama tristeza del mundo, y esto es para perdición. Pero la verdadera tristeza de Elohim ejecuta el cambio. ¡Pum! Insofacto, usted paró esa condición, usted paró esa situación. ¿Por qué? Lee esa versión, vamos. Todo lo que nos enriquezca, pero durito, hermana mía. El dolor tratado en la manera de Elohim produce. El dolor tratado en la manera de Elohim produce el volverse del pecado a Elohim, quien nos lleva a Yeshua, o sea, a salvación. Y no hay nada por lo cual arrepentirse de esto. Pero el dolor manejado en la forma del mundo produce solo muerte. Este dolor produce muerte. Este dolor produce vida eterna, salvación. Pato, pero ¿cuál es el dolor que se puede producir? ¿Ah? Un ejemplo, ¿cuál es el dolor que se puede producir? Voy a poner el ejemplo tuyo. Me acuerdo los primeros días que te convertiste, que decías, pastor, esos 40 años de mi vida que yo perdí en esas tonterías. Eso es. Pero es que lo decías,
perdí 40 años de mi vida creyendo que eso era verdad. Eso es un dolor que viene de arriba porque perdiste tu tiempo. Pero gloria a Dios por esa tristeza, porque te dio vida eterna. Cambió. No como la señora aquella, que en paz descanse, 23 años de cristianismo. Le pregunto que si se acuerda de su vida. Ay, sí, me pegaba unas rumbidas, pastor. Ay, pero pasaba bueno. Con esa cara. A ver, era triste de haberse convertido. Amén. Como la tristeza del pueblo judío al salir ¿cómo se llama? De Egipto, que decía, pero si allá estábamos con tortillitas, con carnitas, ¿sabes? Que estaban en el mundo y querían estar en el mundo. Muy buen ejemplo. Y yo creo que ahí más de uno podemos decir, ouch. Cuando extrañamos lo que dejamos atrás, estamos igualitos que ese pueblo, anhelando lo que teníamos en Egipto. No debe ser así, porque entonces no has sentido la tristeza de Dios en ti, que es el genuino arrepentimiento. Gloria al Eterno. Salmo 51, del 1 al 12. Hermana María Fernanda, por favor. Ten compasión de mí, oh Elohim, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo desde que nací, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu nuevo me sostenga. Esas palabras solamente las ha dicho y las pudo vivir una persona en la Biblia. No existe otro ser en la Escritura al cual le podamos dar nombre propio con Teshuvah. David. Esas palabras venían de David. Esa profundidad que él experimentó, la experimentó no porque era muy sabio. ¿Cómo dice? Restáurame el gozo de tu auxilio. Él manifestaba una condición de arrepentimiento tan fuerte y era tan consciente de su vana manera de vivir, de su pecado, de su mentira, y él sabía que todo lo que tenía y le pasaba se lo merecía. Él hacía cosas fuera de serie. A mí me acuerda mucho un pasaje donde él va con sus 30 valientes, que esos hombres eran capaces de irse para un campamento enemigo con tal de traerle un vaso de agua. Así los mataron, por darle un vaso de agua a su líder. Se hacían matar. Iban por el camino y salió un hombre a decirle unas barbaridades, a insultarlo de una manera, y la mano derecha de él le dijo: mi Señor, deja que yo acabe con este perro. Así dice la Escritura. Dice: no lo toques, porque de pronto es Dios quien lo ha mandado para recordarme a mí las cosas negativas que pude haber hecho. Esa era la actitud de David. Entonces, de él vamos a aprender mucho. Cuando usted lee a David, cuando usted lee los salmos de David y lee la condición de vida de David, lo que se exalta es eso: un hombre que te va a enseñar Teshuvah, arrepentimiento. ¿Cuál era el título de David? ¿Qué título alcanzó David? Sí, pero ¿qué tarea desarrollaba en Israel? Conecte esta palabra con esta. El que aprende a caminar en el secreto del Teshuvah reinará. El que aprende a caminar en el secreto del Teshuvah
reinará. Amén. Mateo 5:3, hermana Marjorie. Felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino del cielo. Baruch Hashem. La mayoría conocemos como bienaventurados los que, los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que acabo de leer María Fernanda lo habló un corazón, un espíritu pobre, porque es bueno manifestar esa pobreza espiritual, porque cuando lo hacemos es que le estamos pidiendo a que Él nos enriquezca con su espíritu. Cuando nosotros manifestamos nuestra pobreza espiritual, le estamos diciendo a Él: yo te expreso mi debilidad, porque yo sé que al expresar mi debilidad, tú perfeccionas tu poder en mi debilidad. Eso es lo bueno de venir delante de Él y confesarlo todo. Confesarlo todo. Y hay cosas que confesamos, como David, que ni siquiera sabemos que son negativas. De todo pecado oculto, líbrame, Señor. Amén. Yo siento que esta clase de hoy, sigue, ya, yo te digo cuando lo lees, hermano Carlos, a todos nos refresca, porque no solamente estamos aprendiendo a visualizar el genuino arrepentimiento, pero yo creo que uno empieza a sentir como que hoy esa convicción de que hay áreas en las cuales debemos todavía rendirnos. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Me gusta esa versión como dice: vuelve en amistad con tu hermano. Volver en amistad. Cuando nosotros volvemos al primero, esa amistad primeramente con el Eterno. O sea, recuerda que la Escritura dice: el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, que amar el mundo me hace enemigo de Dios. Y si yo quiero ser amigo de Dios, me debo arrepentir de querer vivir ese mundo. Amén. Marcos 1, del 4 al 5, Claudita, y pónganle asterisco a ese pasaje que la hermana va a leer. Marcos 1, 4 y 5. Así apareció Yohanan, el que sumergía en el desierto, predicando una inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y acudía a él toda la provincia de Yahudá y todos los de Jerusalén. Y él los sumergía en el río Yardén cuando confesaban sus pecados. ¿Cuándo lo sumergía? Cuando confesaban. Prerequisito. ¿Cuándo se sumerge una persona? Cuando ha confesado. Yo no sé cuál fue el grado de arrepentimiento. ¿Me das permiso, Ariel, de decirlo? De tu tevilá. El día que le hicimos el tevilá al hermano, le hicimos el tevilá como a 20 personas. Recuerdo que él fue uno de los últimos y en la parte de atrás estaba Fanor. Y había muchas algas donde estábamos haciendo el tevilá. Era un poquito fastidioso eso allá en la 78, en la 72. Pero increíblemente, solamente con él, cuando él se sumergió y salió, cuando él salió del agua un palo y una soga y un frasco azul. Nosotros nos quedamos porque ya habíamos sumergido a mucha gente. ¿Puedo decir el Midrash? Él era palero y babalao. Yo no veo. Pero practicabas. Yo nací en una familia eso de toda la vida. Y involucrado con los paleros y los babalados y todo eso. Pero me produjo interés cuando yo asocié
¿Quién era el hombre que se había sumergido? Y la representación física de lo que salió. Y es que quiero que sepan que las cosas físicas muestran cómo estás espiritualmente. Las cosas físicas muestran cómo estás espiritualmente. Pero muchas veces no hay necesidad de decir, sino que es que se nota, sale a la luz cosas. Es muy importante entender que nosotros no estamos ajenos entre lo espiritual y lo natural. Es un conjunto de, ya somos seres, hombres espirituales, hombres en lo natural, pero espirituales. Las dos cosas se conectan ahora con mayor poder en la vida de nosotros. Las dos cosas están conjugadas, y muchas de las cosas que estamos viviendo solamente son el reflejo de una situación espiritual. Tevilá, confesaban. Marcos 2:17, la hermana Lina. Marcos 2:17. Al oírlo, Yahushua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. El Mashiach no vino por los justos, vino por los pecadores. Y cuando el Eterno llama a un pecador, le da el tiempo de la transformación. Nosotros tenemos que dejar que el proceso transformador de ese ser pecador se vaya dando. Se los digo porque muchas veces tenemos mucho afán en que el hermano que se arrepintió cambie ya. Pero hay un proceso educativo, porque Dios mismo da esa pauta. Ahora, hemos aprendido que se vea el avance, aunque sea poco, pero que poco a poco veamos la madurez en el proceso transformador. Lucas 3, del 7 al 9, tía Yoli. Tranquila, tía Yoli. Lucas 3, del 7 al 9. Lucas 3, del 7 al 9. Muy bien. Por lo tanto, Yohanan decía a las multitudes que venían a hacerse tevilá por él: hijos de Sefnim, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El 8, sí, amén, sean vueltos de sus pecados, produzcan frutos que lo demuestren y no comiencen a decirse a sí mismos: Abraham es nuestro padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El 9, el hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Amén, hermana, gloria al Eterno. Palabras duras, pero la hermana dijo ahí, en lo que leyó, hijos del diablo. Que el Mesías le diga a uno, hijo del diablo. Feo. Hijos del diablo, así les digo. Pero algo importante, y es lo que yo quiero rescatar: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuándo dijo eso? ¿O cuándo se manifestó en esas palabras? Cuando estaban haciendo tevilá. Cuando estaban haciendo tevilá fue que se manifestaron estas palabras. Entonces Yohanan miraba así en la fila y veía a todos aquellos fariseos de alto nivel allá en el Sanedrín haciendo cola. Hijos del diablo estos milagros, generación de víboras. Pero les dijo, confirmó que lo que estaban haciendo era correcto. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo se huye de la ira venidera? Tevilá. Es tan poderoso la inmersión en el nombre de Yeshua que te liberas de la ira que había de venir sobre ti. Eso nos liberó a nosotros. Ahora, recuerden que cuando venimos a las raíces hebreas, ya el tevilá se convierte en una herramienta de purificación. Ya no es ese Efesios
4, 5, un Señor, una fe, un bautismo. No. El tevilá lo hacemos antes de cada fiesta. Como mínimo debemos sumergirnos en el año, ¿cuántas veces? 7. Cuando dicen como bautismo, ¿qué es solo un tipo de bautismo? Una clase de bautismo con un nombre. Por ejemplo, que nada más se bautiza en el nombre de Yeshua. Eso es un buen entendimiento que se le podría dar a ese versículo por cuanto lo entendemos ya, pero en el cristianismo se entiende con que es un solo bautismo. Entonces hoy en día hay una moda de que las personas, es una buena forma de agarrarlas a través del bautismo. No, pues usted tiene que bautizar en esta iglesia o en esta congregación. No. Usted no se bautiza para formar parte de una congregación y una membresía. Porque yo lo veo como que es una membresía. Es que es una forma de captar al creyente. Sí, para que ya, es que usted se bautizó en esta iglesia. Es una oportunidad que es aquí. Y algo que lo vemos ahorita es bien interesante porque hay una moda ahorita de los famosos encuentros. Entonces es preencuentro, encuentro y posencuentro. Eso es una agarrada que el que pase por esos 3 pasos es difícil que se ha arrancado de esa condición, porque es una forma de marketing de agarrar al creyente. Es un sistema de nuevo nacimiento o conversión que están teniendo de moda las mega iglesias o las grandes congregaciones que quieren crecer asegurando a la gente. Sí y no. ¿Qué es lo que yo sí noté en los encuentros esos? Mucho movimiento de emociones. Entonces con las emociones te atan. Entonces lo primero que te hacen es, te vas 3 días para el encuentro. Sí, es un retiro espiritual, ¿ok? Antes yo solamente oía de retiro espiritual y hasta ahí para mí fue aceptable, pero cuando ya se elaboró un sistema de preencuentro, encuentro y posencuentro, hay una labor bien interesante, y se lo digo porque yo lo viví. Yo fui líder de una de esas entidades, y en el preencuentro pues es un discipulado que te prepara para el famoso retiro, pero ahí tú empiezas a soltar cierta información. El líder conoce cuál es tu problemática, cómo está tu matrimonio, dónde está tu familia, y empieza una relación. Cuando te vas para el encuentro, ya han arreglado llamadas telefónicas del extranjero, cartas, sí, cartas, sí, cartas, y que los familiares más allegados les manden una buena notica, y esto y lo otro. Y cuando te vas a montar al bus, todos los celulares van en un maletín. Tú no vuelves a escuchar un celular en 3 días. Ya con eso yo ya empiezo a llorar, porque uno es, ¿sí me entiende? Ya uno se siente medio sin ese celular. Olvídese que eso es así. Entonces están en el 2º, 3er día y en plena administración en el lugar donde tú estás ya recibiendo palabra, porque pues se trabaja con la palabra. ¡Pum! Los micrófonos, y empieza: mi hijo, yo sé dónde usted está, y la mamá de uno por ahí en Medellín, y uno aquí en un retiro. Yo lo quiero mucho, ¿por qué? Porque la idea es sí, manipulación de emociones y sentimientos, y la persona llega creyendo que hubo un mover espiritual, y eso no es espiritual. Bueno, de esa si lo que yo experimenté ahí. Sí. Es que para que le oigan. No, bueno, pero entonces pongan atención. Sino que cuando yo estaba leyendo esto, que siempre en las traducciones normales dice generación de víboras y eso, todos entendemos como que sí es verdad un insulto, una grosería, ¿no? Víbora. Y de hecho nosotros utilizamos eso con personas que son malas, nos caen mal, víbora. Pero en esta traducción dice hijos de Sifamín, que es la serpiente víbora o hermosa, ¿verdad? Muy bueno. Entonces nos refiere exactamente a Génesis 6, en donde sucede que los hijos de Dios, hablando de los hijos de los hombres, tuvieron hijos antes del diluvio. Si Yeshua está diciéndoles hijos de la serpiente, quiere decir que esos son hijos
Amén. Simiente corruptible. Igual va el trigo, igual va la cizaña, igual vamos los hijos de las serpientes. Muy buen punto, hermano. Muy buen punto. Ese es un concepto más directo con respecto a lo que ese versículo habla de ese tipo de personas. Y están dentro del pueblo. Y están dentro del pueblo. O sea, porque tanto el trigo como la cizaña tiene que crecer junta. El Señor nunca dijo, tranquilo que yo ya tengo ángeles que los van a separar. Entonces no me preocupe, porque si ahorita me pongo a separar, voy a romper muchos gajos buenos. No, deje que yo ya va a llegar el día en que yo voy a recoger a mi pueblo de en medio de la cizaña. Muy buen punto. Sí. Johanán. Padres, el diablo. Aquellos que no me hayan visto a mí como Dios son hijos del diablo. Sí, porque no hay términos medios. La escritura dice, el que no es conmigo, es contra mí. No hay términos medios. Las personas que dicen, no, yo soy neutral, yo ni... Eso no existe en la palabra. ¿Ah? Los tibios, eso no existe. Son vomitados, o sea que ellos ya están afuera. ¿Con quién continuamos? Con Lucas 5:32, hermana Rosy. No, Lucas 13, ya lo leyeron. 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Baruch Hashem. ¿A quién vino a llamar al arrepentimiento? A pecadores. Por eso es tan importante nosotros tener la actitud de David. Somos pecadores. Gracias a Dios por esta condición, para que tú tuvieses misericordia de mí, pero quiero abandonar esta vida pecaminosa. Amén. Lucas 18 del 9 al 14, la hermana Elizabeth. Yo siempre la confundo con Cecilia. Sí, pero se habla duro, hágale, duro. Aún los que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, les digo esta comparación: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. No, era un honor para Dios tener tremendo seguidor. Le estaba ayudando. Además, Dios tenía que bajar a y le aconsejó a él. Sí. Déjala, hermana. Sigue, hermana. Se emocionó. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie, así es. Pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, ten piedad de mí que soy pecador. Les digo que este bajó a su casa. ¿Qué? Que este bajó a su casa. A su casa justificado, y el primero. Y el primero. Y el primero no. Porque a todo el que se ensalza lo humillan, y al que lo humillan lo ensalzan. La matemática espiritual es contraria a lo que nosotros pensamos. Las cosas espirituales son diferentes a como nosotros las manifestamos. Son diferentes, por eso nosotros tenemos que tener mucha delicadeza. Ese es un buen tiro cubano. Aquí lo que suma reta y lo que reta suma. Pura matemática cubana buena, pues. Hermano Evelio. Amén. El hermano Lucas 19:8. 19:8 de la Finca 2. Dice: entonces Zacay, puesto en pie, le dijo al maestro: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Acto digno de arrepentimiento. A todos los que tumbé les voy a devolver su plata, y si a alguno le fallé, 4 veces le voy a devolver el tanto con el que le fallé.
digno fruto de arrepentimiento. Amén. Vanessa María, Hechos 19, 18 y 19. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Quédate, vuélveme a repetir el último. Escuchen bien, para los que dicen yo me convierto, pero el pastor no lo invitemos a la casa porque y eso vale plata. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Una vez en Broward, una congregación a la que asistíamos, había un hombre entre la congregación de muy buen modo financiero, tenía bastante dinero y una casa muy grande en Sheridan, no voy a decir el reparto, pero yo lo conozco, bueno. Y siempre que llegaba un evangelista, un pastor, en la casa de él era más bonita que la del pastor. El pastor vivía pues en su casa, pero no, él decía, ¿quién me permite albergar a un hermano que viene de tal parte? Y el pastor, sí, el pastor, claro, él tenía una muy buena casa. Y una vez llegó un pastor renombrado de otra ciudad, lo recibió y él feliz recibiendo al pastor, lo sienta en el comedor y resulta que este varón había ido a Egipto y en Egipto compró papiros con un valor elevadísimo y cuando los trajo mandó a ponerlos en esos vidrios gruesos, doble, por delante y por detrás y amarrados con tornillos de aluminio, una belleza, o sea, como obra, una belleza, esa casa llena. Más o menos las obras costaban $75,000, todos los cuadros que tenía, y no solamente por el hecho del papiro, sino el vidrio también que le mandó a hacer, una cosa espectacular en cuanto a arte. Y el pastor se sienta en la mesa del comedor, le sirven su comida, y él ahí al lado, pastor, usted me hace un favor ahorita, apenas terminé una buena oracioncita en la casa. No, mire, no me ponga a hacer eso. ¿Por qué? Su casa es un basurero. Usted tendría que renunciar a toda esta basura que usted tiene aquí. ¿Me va a poner a orar? Nunca más volvió a abrir la puerta de su casa. Pero le digo la verdad. Yo tengo una anécdota que tiene que ver con usted. Venga, hágala, que me gustan las anécdotas que yo ni sé. En una ocasión, contacto un pastor con un colombiano, era como naturista, y usted se acuerda de... Ya me acuerdo. Y le dijo, bueno, pastor, vaya a ver al Señor y a lo mejor se une aquí a un alma que se pueda salvar. Y después que usted estuvo allá, y a los 2 o 3 días veo a hombre y digo, bueno, ¿cómo le fue el pastor? Y dice, mío, no me digas nada, que ese pastor suyo come alto. Luego mande más para acá. Ya me acordé que viva allá arriba. No importa, ¿cuál es el problema? Yo como mucho, ¿cuál es el problema? No me volví a invitar porque yo comía mucho. Fuimos con Paula, porque él nos iba a enseñar lo de la forma de comer en Vida Project. No sé los que recuerdan Vida Project. Y él era uno de los elementos que... Y él empezó a hacer sus comidas. Prueben esto, y yo probé todo y me lo comí todo. El que continúa, hermano J. Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mashiach, vayamos adelante hacia la madurez de confiar en Hashem, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a la muerte. O sea que también podemos hacer teshuva al revés, o sea, una teshuva negativa, no volviendo otra vez a vivir en las obras muertas, al vómito. No, o sea que podemos hacer retorno otra vez al pecado,
Interesante ese versículo. Echar para atrás, sí, es echar para atrás. Versículo de Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo con este versículo, que este versículo es para personas que ya han pasado por el nuevo nacimiento, porque ese es otro versículo que es utilizado para decir que la oración del frente en las iglesias es lo único que necesita una persona para ser limpio de sus pecados. No, Primera de Juan ya es una carta para una iglesia, para una congregación. Cuando nosotros leemos las cartas del nuevo pacto, estamos refiriéndonos a lo que dice 1 Corintios 6:11, que ya fuimos lavados, ya fuimos justificados. Esa es la condición de una congregación. Esta palabra es para una persona que ya hizo tevilá. O sea que así nosotros hayamos hecho tevilá y cada fiesta hagamos tevilá, esta palabra es para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque nosotros estamos expuestos a la constante contaminación. Amén. Esos son los elementos de arrepentimiento. La próxima semana trabajamos el bautismo o el tevilá en la inmersión en agua. Amén. ¿Quién tiene alguna pregunta acerca del tema de hoy o algún aporte en cuanto a los elementos que se deben notar en mi vida cuando realmente camino en arrepentimiento, en Teshuvah? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?